Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios, dos láminas. La primera es la que ustedes tienen ahí en sus pantallas. Esta lámina se va a llamar unión de dos rectas por dos enlaces. Y la tenemos ahí, como dije en la pantalla. Es sumamente fácil. Vamos a dar las indicaciones generales. En primer lugar, la distancia entre estas rectas R y S va a ser de 4 centímetros. La distancia o la longitud de esta recta S va a ser de 3 centímetros. Aquí también 3 centímetros hasta este punto. Pero de aquí le van a proporcionar 4 centímetros. Entonces ya ustedes tienen estos valores y vamos entonces a comenzar con los pasos. En primer lugar, dice, se determinan las rectas R y S. R, que es todo esto, y S, que es este segmento. Y se determina en cada una de ellas el punto de tangencia A y B. Entonces, como esta dijimos que tenía un valor, entonces encuentran ahí donde llega, ese es el punto A, y donde llega este valor es el punto B, hasta allí. Luego el paso 2, pasando por A y por B, se levanta una perpendicular a R y otra a S. Estamos hablando de esta perpendicular. Esa es una. Y lógicamente también esta que está aquí. Luego el 3, paso 3, se une A con B y se halla la mediatriz de esta recta y queda determinado el punto M. Entonces, en esa línea la trazan desde A a B, ya la tienen aquí, y luego para encontrar este centro, ustedes saben de que hacen punto aquí con el compás y trazan un poquito que se más o menos calculen por dónde puede estar el centro, tiran un trazo, tiran otro aquí, luego se posicionan en A, tiran el otro y tiran el otro aquí. Donde se corten, esos son los puntos, trazan la línea y encuentran este valor, que es el punto M. Luego dice, se halla la mediatriz AH. La mediatriz AH es esta que está aquí, esta. Posicionan aquí entonces el compás, trazan uno, trazan el otro, y luego posicionan aquí el compás, hacen lo mismo y encuentran el centro. Donde se unen esos puntos, ustedes trazan una línea que va a cortar también este centro y va a cortar o va a llegar hasta este lugar. Luego dice, y tomando la distancia AM, o sea, esta con el compás, miden esto de aquí a aquí, se lleva desde M hasta N. Es decir, con esta distancia ustedes posicionan el compás aquí y hacen un trazo allí. Donde corte esta línea con esta medida, ahí es el punto, ese punto N. Dice, hasta determinar N sobre la mediatriz de AH. Estamos claros allí que AH es esto, esta es la mediatriz y encuentran este punto. Dice, por N se traza una paralela a la mediatriz CD, resultando los puntos O y O', siendo estos los centros para trazar los arcos que enlazan las dos rectas. Entonces, por N se traza una paralela a la mediatriz CD. Ustedes ya encontraron estos puntos. Entonces, estos son la recta CD y como dice que es una paralela, este punto lo trazan y llegan, digamos que lo llegan hasta por este lugar y como está esta recta, tiran esta recta, la prolongan, donde se corte, ese es el O',
y donde corte con esta perpendicular que anteriormente han encontrado, ese es el punto O. Entonces, en este punto ustedes trazan esta curva y en este punto, con esa abertura, se posicionan aquí y trazan esta curva, uniendo A con N y N con B. Y ese es el primer ejercicio. Hasta ahí llega la primera lámina. Vamos con la segunda lámina. Y aquí vamos a unir dos rectas paralelas eh, por medio de dos arcos de un mismo radio. Entonces, el título de esta es Unión de dos rectas paralelas. Entonces, fíjense, aquí igual que el anterior, esta recta vale o va a tener una distancia, una longitud de 3 centímetros, al igual que esta R de 3 centímetros. Y la distancia aproximada entre esta línea y esta va a ser de 4 centímetros. Entonces, ustedes trazan una línea recta y otra línea recta. Entonces ya encuentran estos valores. La distancia que va a tener desde aquí hasta aquí, igual de 4 centímetros. Es decir, 4 centímetros de altura y el espacio este que no lo tienen va a ser de 4 centímetros también. Muy bien, vamos a entonces hacer ya en los ejercicios. El primer paso. Se trazan las rectas N y S. Estamos claros que es esta, ¿verdad? Esta aquí se equivocaron, no es S, sino que es R. Y en estas se determinan los puntos de tangencia A y B. Es decir, ustedes trazan esta línea y trazan esta, y donde termine el valor que ustedes le han dado, que es 3 centímetros, tiran esta unión, esta línea, uniendo A y B. 2. Por los puntos A y B se trazan perpendiculares a las rectas N y S. Es decir, perpendiculares es esta. Esta es una perpendicular y esta es otra perpendicular. 3. Se une el punto A con B, ya lo habíamos unido, y se halla la mediatriz CD del segmento A y B. Fácil, colocan aquí el compás y trazan este punto, esta línea, luego lo posicionan en A y trazan esta línea y esta línea. Encuentran la mediatriz y ya encontraron C y D. Como ya tienen esta línea y ya encontraron esta, entonces vamos a hacer el otro paso. 4. Se hallan las mediatrices EF y HI. EF. Entonces, ustedes posicionan su compás aquí, trazan aquí, de una vez trazan esta y trazan esta. Y luego se posicionan en este punto, aquí. Trazan aquí, se posicionan aquí, lo hacen aquí y lo hacen aquí. Y ya encontraron EF y HI. Luego, bueno, dice que esos mediatrices son de los segmentos AT y TB, los cuales al cortarse con las perpendiculares que pasan por los puntos A y B, determinan los puntos N y M. Es decir, como ustedes encontraron la mediatriz, unen esos puntos AH y donde corta con la perpendicular que anteriormente tienen, ese es su centro. Y dígase lo mismo, trazan una línea en los puntos que han encontrado EF, los unen, y donde corta con la perpendicular anterior que ya habían tratado, ese es su punto M. Luego hacen centro en N, el paso 5, haciendo centro en N y M, y con radio AM, es decir, este radio AM, trazan los arcos pedidos. Es decir, ustedes una vez encontrados, lo miden aquí con el compás, posicionan su pivot aquí en M y trazan la primera línea, la primera curva y llega a T. Y luego lo mismo,
posicionan en N con la misma distancia, o podría ser que miden primero BN y se posicionan aquí y les tiene que calzar idénticamente, tiene que calzar igual. Las líneas guías, ustedes ya saben, es con 2H, y las líneas de finalización del dibujo se hacen con 2B. Muy bien, hasta aquí las dos láminas, muchachos, para que las puedan entregar el próximo viernes. Hasta luego.